el sagrario, el altar y el crucifijo, y nosotros de corazón también nos inclinamos ante el Señor para iniciar esta Eucaristía. In questi giorni, En estos días, in alcune parti del mondo, en algunas partes del mundo, si sono evidenziate conseguenze se han evidenciado alcune conseguenze algunas consecuencias della pandemia. de la pandemia. Una di quelle è la fame. Una de ellas es el hambre. Si comincia a vedere Se comienza a ver gente che ha fame gente que tiene hambre perché non può lavorare, porque no pueden trabajar, non aveva un lavoro fisso. porque no tenían e un per trabajo tante fijo circostanze. y por tantas circunstancias. Cominciamo già a vedere Comenzamos a il ver dopo. el después verrà de que più vendrá tardi, ma incomincia más tarde, adesso. pero comienza desde ya. Per le Oremos famiglie por las familias che incominciano a sentire il bisogno que comienzan a sentir la a necesidad causa della pandemia. a causa de la pandemia. Frutti di morte mi hanno circondato. Las olas de la muerte me mi hanno stretto envolvieron dolori di y me inferno. cercaron los lazos del Nella mia abismo. angoscia ho invocato il Signore. En mi angustia invoqué al Al suo Señor tempio en su ha templo. ascoltato la mia Él voce. escuchó mi voz. Nel nome del Padre, En el nombre Figlio del e Padre y del Spirito Santo. Hijo y del Espíritu Santo. La Amén. grazia del Signore nostro La gracia de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, l'amore di Dio Padre el amor del Padre e la comunione dello y Spirito la Santo comunión del sia con Espíritu tutti Santo voi. estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Fratelli, per celebrare Hermanos, degnamente para i celebrar santi dignamente estos santos misteri, misterios, riconosciamo i nostri peccati. reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, abbi pietà Señor, di noi. ten piedad. Cristo, Tú que has fai festa dicho per ogni que hay gran peccatore fiesta por un pentito, pecador que se abbi arrepiente, pietà di Cristo, noi. ten piedad. Signore, che perdoni Tú que molto a perdonas chi molto mucho ama. a quien mucho ama, Abbi pietà Señor, di noi. ten piedad. Dio Onnipotente, Dios abbia Todopoderoso, misericordia tenga di noi. misericordia de nosotros, Perdoni i nostri perdone peccati e nuestros ci conduca alla pecados vita y nos eterna. lleve a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. Signore Onnipotente e misericordioso, Te attira rogamos verso di te que i tu amor nostri cuori, misericordioso poiché dirija senza nuestros di te corazones, non porque sin possiamo tu ayuda piacere no a te, podemos sommo agradarte. bene. Per il nostro Por Signore nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo, tuo tu Figlio, Hijo, che que vive y regna reina con te contigo en la unidad del dello Espíritu Santo per y es tutti i Dios secoli por dei los secoli. siglos de los siglos. Amén. Dal libro del profeta Geremia. Lectura del libro de Jeremías. Il Signore me lo ha manifestato Señor, e tú io me l'ho has hecho ver saputo. las Mi ha intrigas fatto de este vedere i pueblo, loro intrighi. E io come un agnello mansueto y yo che era viene como un portato al manso macello, cordero non llevado al sapevo che matadero, tramavano sin contro saber di que me ellos e urdían dicevano: contra mí sus maquinaciones. abbattiamo l'albero nel suo Decían: pieno vigore, destruyamos el árbol strappiamolo dalla mientras terra tiene dei savia, viventi. arranquémoslo de la Nessuno tierra de los ricordi più il suo vivientes y que nome. nadie se acuerde más de su Signore nombre. degli eserciti, Señor de giusto los giudice, ejércitos, que provi juzgas il con cuore e la justicia, mente, que sondeas las possa io entrañas y los vedere la tua corazones, vendetta su di que yo loro, vea tu venganza poiché contra a te ellos, ho porque a affidato ti la mia he causa. confiado mi causa. Parola di Dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Signore mio Dio, in te ho Señor, trovato Dios rifugio. mío, en ti me refugio. Signore mio Dio, Señor in Dios te ho mío, trovato en rifugio. ti me refugio. Salvami da chi mi Sálvame de perseguita todos e los que me liberami, persiguen. perché non mi Líbrame sbrani come para un que nadie leone, pueda atraparme como un dilaniandomi león senza que che destroza alcuno mi liberi. sin remedio. Sì. Señor, Dios mío, en ti me refugio.
Giudicami, Signore, Júzgame, secondo Señor, la mia giustizia, conforme a mi justicia secondo y de l'innocenza acuerdo che è in a me. mi integridad. Cessi la Que se cattiveria acabe dei la maldad malvagi. de los impíos. Rendi saldo il Tú que giusto. sondeas las Tu che mentes scruti y los mente e corazones, cuore. tú que O eres un Dio Dios giusto, justo, apoya al inocente. Señor Dios mío, en ti me refugio. il mio scudo è Mi in Dio. escudo es el Egli Dios salva Altísimo, i retti di que cuore. salva a los rectos de Dio corazón. è giudice giusto. Dios es un juez justo Dio si y sdegna puede ogni irritarse giorno. en cualquier momento. Señor Dios mío, en ti me refugio. Beati coloro che custodiscono la parola di Dio Felices con aquellos cuore integro que e cuidan la buono, palabra del e Señor con un producono corazón frutto bueno con y producen perseveranza. fruto con perseverancia. Signore Gesù. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes y con tu Dal espíritu. Vangelo secondo Del Giovanni. Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. In quel tempo, En all'udire aquel le tiempo, parole di Gesù, algunos de la alcuni tra multitud gente que dicevano, habían oído a Jesús opinaban, "Costui è davvero il profeta". este es verdaderamente Altri el dicevano, profeta. "Costui è Otros il decían, Cristo". este es el Altri Mesías. invece dicevano, Pero otros "Il preguntaban, Cristo viene ¿acaso forse el dalla Mesías Galilea?". vendrá de Non Galilea? dice la scrittura, ¿No dice la Escritura dalla stirpe que di el Davide Mesías da vendrá Betlemme, del il linaje de David villaggio di y de Davide, Belén, verrà el il pueblo Cristo? de donde era David? E tra la gente nacque un dissenso Y por causa riguardo a de él lui. se produjo división entre la gente. Alcuni di loro volevano arrestarlo, Algunos querían ma detenerlo, nessuno mise pero le mani su di nadie lui. puso las manos sobre él. Le guardie tornarono quindi dai capi dei Los sacerdoti guardias fueron e a dai ver a los sumos farisei, sacerdotes y a los e fariseos, questi dissero y estos loro, le preguntaron, perché non lo avete condotto qui? ¿por qué no lo trajeron? Risposero le guardie, Ellos respondieron, mai un uomo ha parlato nadie così. habló jamás Ma i como este farisei hombre. replicarono loro, Pero los fariseos vi siete respondieron, lasciati ingannare anche ¿también voi? ustedes se dejaron Ha engañar? forse creduto in lui ¿Acaso qualcuno dei alguno capi de los e dei jefes o farisei? de los fariseos han Ma creído en questa él? gente En che non cambio, conosce esa la gente legge que no è conoce la ley maledetta. está maldita. Allora Nicodemo, che Entonces era andato Nicodemo, precedentemente uno da de Gesù, ellos, que había ed era ido uno di antes loro, a ver a disse, Jesús, les dijo, la nostra legge giudica forse un ¿acaso uomo nuestra ley prima di permite averlo juzgar a un hombre ascoltato sin e di escucharlo sapere antes ciò che fa? para saber lo que hizo? Gli risposero, Le respondieron, sei forse tu ¿tú anche tu también della eres Galilea? Galileo? Studia Examina e vedrai las che escrituras dalla Galilea y verás non que de sorge Galilea profeta. no surge ningún profeta. E ciascuno Y tornò cada uno a casa regresó a su casa. sua. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. E ciascuno tornò a casa sua. Y cada uno volvió a su casa. Dopo la discussione, Después de la discusión, ognuno cada uno tornò volvió alle sue convinzioni. a sus convicciones. C'è una spaccatura Hay una nel brecha popolo. en el pueblo. Il popolo che segue Gesù El pueblo que sigue a lo Jesús ascolta, lo escucha. non se ne accorge tanto tempo che passa ascoltandolo. No se dan cuenta de tanto tiempo La que parola pasan di Gesù escuchándolo. entra nel cuore. La palabra de Jesús entra en el Il corazón. gruppo Y el grupo dei dottori della legge de los doctores de la ley, che a priori que rifiutano a Gesù priori refutan a Jesús perché non opera secondo la porque legge. Él no obra según la ley, según ellos. Sono due gruppi di persone. Son dos grupos de personas.
Il popolo che ama Gesù El lo pueblo que segue. ama a Jesús lo sigue, E il gruppo y el grupo degli intellettuali de los della legge, intelectuales de la ley, i capi los jefes di Israele, i de capi Israel, del popolo. los jefes del pueblo. Questo si vede chiaro Esto se ve claro quando le guardie tornarono cuando los guardias volvieron, dai capi dei sacerdoti donde los jefes de los Le dijeron, sacerdotes, ¿por los qué no lo sumos habéis sacerdotes, condotto y qui? estos le preguntaron, ¿por qué no lo trajeron acá? Risposero le guardie, Y ellos "Mai un uomo ha respondieron, parlato così". nadie habló jamás como este I hombre. farisei replicarono loro, Los fariseos "Vi siete respondieron, lasciati ingannare ¿también anche voi? ustedes se dejaron engañar? Ha forse creduto in lui ¿Acaso qualcuno dei alguno capi de los dei farisei? jefes o de los fariseos ha Ma creído en questa él? gente En cambio, que no conoce esa la gente legge que no è conoce la ley maledetta". está maldita. Questo gruppo dei Este dottori della grupo legge, de l'élite, doctores de la ley, la élite, prova disprezzo desprecian per Gesù, a Jesús, ma anche prova disprezzo per il popolo, pero per la también gente desprecian al pueblo, a la che è gente, ignorante, que es ignorante, che non sa nulla. que no saben nada. Il santo popolo fedele di El Dio santo pueblo fiel de Dios crede in Gesù cree Lo en segue. Jesús, lo sigue, e questo gruppetto y este grupito di elite, i de dottori della élite, legge, de doctores de la ley, si stacca dal popolo. se distancia del riceve pueblo Gesù. y no acoge a Ma come Jesús. mai se questi Pero erano ¿cómo? illustrati, Si ellos intelligenti, eran avevano ilustrados, studiato, habían estudiado, eran inteligentes, ma avevano un grande pero difetto. tenían un gran defecto. Avevano perso la memoria Habían della perdido propria la appartenenza al memoria de la propia pertenencia al pueblo. popolo. Il popolo di Dio El pueblo de Dios segue Gesù, sigue a non Jesús. sa spiegare perché, No sabe explicar por qué, pero lo sigue. le arriva al cuore e non si Le llega al stanca. corazón y no se cansan. Pensiamo Pensemos al giorno della moltiplicazione en el dei día de la pani. multiplicación de los Sono panes. stati tutta la giornata con Estuvieron toda la jornada con Gesù, al Jesús, punto che gli apostoli al punto que los dicono a Gesù, apóstoles "Ma le dicen a conviétali, Jesús, perché despídelos para vadano que lì vayan a comprarsi a da comprar mangiare". de Anche gli comer. apostoli También los apóstoles prendevano distanza, se distanciaban, non avevano in considerazione, no tenían en non consideración, disprezzavano, ma no los non avevano in despreciaban, considerazione pero no il los popolo tenían di en Dio. consideración al pueblo de Dios, Che vadano a mangiare. que vayan a comer. La risposta di Gesù, La respuesta de Jesús, dateli voi da denle mangiare. ustedes de comer, Gli rimette al les popolo. devuélvelos al pueblo. Questa spaccatura Este distanciamiento, esta brecha entre la élite de los dirigentes religiosos y el è pueblo un dramma es un drama che viene da lontano. que viene desde antiguo. Pensiamo anche nell'Antico Pensemos Testamento también en el Antiguo Testamento l'atteggiamento el dei figli comportamiento di Elì nel Tempio. de los hijos de Elí en el templo. Usavano il popolo di Dio. Usaban al E pueblo sì, de Dios. viene a compiere la legge, Y qualcuno sí, può vienen a ateo cumplir di la loro ley. dire, "Beh, ma sono Algunos de ellos superstiziosi". podrían decir, sí, mira, son Il supersticiosos. disprezzo al popolo. El desprecio al pueblo, Il disprezzo el desprecio alla gente che non è a educata la gente que no es educada come noi, como nosotros, che abbiamo studiato, que che hemos sappiamo. estudiado, que sabemos. Invece il popolo di En Dio cambio, el pueblo de Dios ha una grazia grande, tiene una gracia grande, il fiuto el sentido, di el sapere dove c'è sentido lo Spirito. de saber dónde está Es el pecador. Espíritu. Es Come pecador, noi, como nosotros. Es pecador, ma quel fiuto pero aquel sentido di conoscere de le conocer strade della salvezza. los caminos de la salvación. Il problema
dell'elite, El problema de la élite, dei chierici di elite, de los clérigos de élite como estos, è che avevano perso es la que habían memoria perdido la della propria memoria de la appartenenza al popolo di propia Dio. pertenencia al pueblo de Dios. Si sono sofisticati, Se habían sofisticado, sono passati a un'altra habían pasado classe sociale, a otra clase si social y si se sentono sienten dirigenti. dirigentes. Il clericalismo Es el clericalismo esto, che già si dava lì. que ya existía entonces. Ma come mai? Ho sentito in questi giorni. Pero Come mai? ¿cómo lo he sentido Questi estos días? suore, ¿Cómo estas questi religiosas, sacerdoti che sono cómo sani, estos vanno sacerdotes dai sanos poveri van donde a los dargli da pobres mangiare, a darles possono de prendere comer? il coronavirus? Podrían Ma dica alla Madre Superiora contagiarse che non del lasci coronavirus. uscire le Dígale suore. a la Madre Superiora Dica al que no vescovo deje che non salir a lasci las uscire i hermanas. sacerdoti. Dígale al obispo que no deje salir a los Loro sono per i sacerdotes. sacramenti, Ellos están para los sacramentos, ma dare da mangiare che il pero governo provvede. dar de comer, que el gobierno se haga cargo. Questo si parla in questi giorni. Sí, de esto se habla en Lo estos días. stesso argomento. Es el mismo argumento. È gente di seconda classe. Es gente de segunda clase. Noi siamo Nosotros la classe dirigente. somos la clase dirigente. Non dobbiamo sporcarci le No mani. debemos con i poveri. ensuciarnos las manos con los pobres. Tante volte penso Tantas veces pienso gente buona, que es gente buena, sacerdoti, sacerdotes, religiosas, che non hanno il coraggio di que no andare a servire i tienen poveri. el coraje de ir a servir a los Ma pobres. cosa manca? Pero ¿qué cosa les falta? Quello che mancava Aquello que les faltaba gente. a esta gente, ai dottori della legge. a los doctores de la ley. Hanno perso la memoria. Han perdido la memoria, Hanno perso han perdido quello che Gesù aquello que Jesús sentiva nel cuore, che sentía era en el parte corazón, del proprio popolo. que Él era parte del propio Hanno pueblo. perso Han perdido la memoria quello che de aquello que Dio dice, Dios disse a dice Davide: a David: io ti ho preso yo te he tomado da gregge. Hanno preso del la rebaño. memoria della propria Han pertenenza al perdido gregge. la memoria de la propia pertenencia al rebaño. E questi, ognuno, ciascuno tornò a así, casa sua. Cada uno volvió a su casa. Una spaccatura. Nicodemo, che Un qualcosa distanciamiento. Nicodemo Era un hombre alguna inquieto. cosa veía. Era un hombre forse inquieto, non tanto coraggioso, tal vez no muy troppo valiente, diplomatico, demasiado diplomático, pero inquieto. è andato da Gesù, Había ido donde Jesús, ma era fedele, pero era quello fiel. che poteva. En, Cerca como di fare podía, una mediazione él trata de hacer una mediación e prende dalla legge, la y nostra de legge la ley giudica toma, forse ¿cierto? un Nuestra uomo ley, prima di averlo ascoltato ¿acaso juzga a un e di hombre antes sapere de ciò haberlo che fa? escuchado para saber lo que Gli hizo? risposero. Y le respondieron, Non gli risposero quello della legge. no le respondieron la Sì, ley, forse anche tu dalla le Galilea respondieron, studia tú también eres Sei un Galileo, ignorante. estudia, e vedrai eres un che dalla ignorante Galilea non y verás sorge que de profeta. Galilea no surge ningún profeta. E così Y así hanno finito la storia. terminaron la historia. Pensiamo Pensemos anche oggi a también hoy a día tanti uomini e donne en tantos qualificati nel hombres y servizio di mujeres Dio, calificados en el servicio de sono Dios, bravi que e son vanno a servire il contundentes popolo. y van a servir al pueblo. Tanti sacerdoti Tantos sacerdotes che non si staccano dal popolo. que no se distancian del pueblo. L'altro ieri mi è Antes de arrivata ayer una fotografia di un me llegó sacerdote, la fotografía de un sacerdote, parroco di montagna, tanti paesini, párroco de montaña, de posto tantos pueblitos, en un lugar dove nevica. E donde nieva, nella neve y en la nieve portava l'ostensorio llevaba la custodia ai piccoli ahí paesini a los pequeños per dare la benedizione. pueblitos para dar la bendición. Non importava la neve, non No le importaba la il nieve, bruciore, no le importaba che il freddo le faceva quemase sentire las nelle sue manos mani in contatto col metallo en contacto dell'ostensorio. con el metal de la Soltanto custodia. importava Solo le portare importaba Gesù alla llevar gente. Jesús a la gente.
Pensiamo ognuno di noi Pensemos cada uno de nosotros se di quale parte siamo o se de qué siamo in parte mezzo un po' estamos o si indecisi, estamos en la mitad, indecisos, se siamo col sentire del popolo si di Dio, estamos del con el popolo sentir fedele del di pueblo de Dio, Dios, del pueblo fiel de Dios, che non può fallire. que no puede errar, A quella infallibilità sin credendo. a aquella infalibilidad de los E creyentes pensiamo y all'elite pensemos che si stacca a dal la popolo di Dio, a quel élite clericalismo. que se distancia del pueblo de Dios, a aquel clericalismo. E forse ci farà bene a Y tutti tal vez nos hará bien a todos il consiglio che Paolo el dà al consejo suo que Pablo da discepolo, il a su vescovo, discípulo, giovane vescovo el Timoteo. joven obispo Timoteo. Ricordate di tua mamma e Recuérdate della tua de tu nonna. madre, de tu abuela. Ricordati di tua mamma e di tua nonna. Recuérdate de tu madre y de tu abuela. Se Paolo consigliava questo, Si Pablo era perché recordaba, sapeva aconsejaba bene il esto, pericolo es porque sabía el peligro al quale portava al cual llevaba questo senso di este elite sentido de ser nella élite diligenza nostra. en nuestra inteligencia. Y ahora comenzamos la liturgia eucarística acompañando al Santo Padre en el ofertorio del pan y del vino que por la oración de la Iglesia y la mediación sacerdotal del Papa se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesús. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe con agrado estas ofrendas, Señor, y atrae misericordiosamente aún a los que se han alejado de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Con el ayuno cuaresmal, tú vences nuestras pasiones y elevas el espíritu, infundes la fuerza y das el premio por Cristo, Señor nuestro. Por este misterio se alegran los ángeles y por la eternidad adoran la gloria de tu rostro. A su canto, permítenos, Señor, que se unan nuestras voces en el himno de tu gloria. Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sul cieli et terra, gloria
Padre veramente santo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e bevetene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memorial della morte. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Liberaci, o Signore, da tutti i Líbranos mali. de todos los males, Señor, y concede la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y concédele la paz y la unidad según tu palabra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Pueden intercambiar un saludo de paz. Beati gli invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre ha comulgado con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo ofrecido el sacrificio de Jesús en la cruz. Comulga con ese mismo cuerpo sacramentalmente. Persone che non possono Las comunicare. personas que no pueden comulgar por la distancia, Adesso la comunione spirituale. hagan ahora la comunión espiritual. A tus pies, Dio mio Gesù, A tus pies, Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se abisma en su nada y en tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la Eucaristía. Deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi corazón. En espera de la felicidad de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, Jesús mío, que yo vengo a ti. Que tu amor pueda inflamar todo mi ser para la vida y la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Así sea. Y en recogimiento permanecemos después de hacer esta comunión espiritual, contemplando la imagen de Jesucristo crucificado y Amen.
Preghiamo oggi per tanta gente Hoy rezamos por che non tantas riesce personas a reagire, que no logra rimane reaccionar, spaventata. que están asustados ante esta pandemia. Il Signore li aiuti Que el Señor les a ayude alzarsi a levantarse y a reaccionar bene por el di bien tutta la società, de toda la comunità. sociedad, de toda la comunidad. Abbi pietà di me, Signore. Ten piedad de perché mí, mi Señor, calpestano. porque mis enemigos me asedian y combaten contra mí. Nel nome del Padre, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La Amén. gracia del Signore nostro Gesù La gracia de nuestro Señor Jesucristo, l'amore di Dio Padre el amor de Dios Padre y la comunione dello y la Spirito comunión Santo del Espíritu Santo con tutti estén voi. con todos ustedes y con tu Espíritu. Fratelli, per celebrare Hermanos, degnamente para celebrar i santi dignamente misteri, estos sagrados riconosciamo i misterios, nostri peccati. reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Tú que no has venido a ma condenar, perdonare. sino a perdonar, Abbi pietà di Señor, noi. ten piedad. Cristo, che fai festa Tú que per has ogni dicho que hay peccatore, gran fiesta por un pecador que se abbi arrepiente, pietà di noi. Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni Tú que molto perdonas a chi molto mucho ama. a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio onnipotente, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdoni i nostri perdone peccati, nuestros pecados conduca alla y nos vita. lleve a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. Oh Padre, che con il dono del tuo nome ci riempi. Señor Dios nuestro, cuya gracia inefable nos enriquece con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de la antigua servidumbre del pecado a una vida nueva y prepararnos para la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dal libro del profeta Daniele. Del libro del profeta Daniel. In quei giorni la moltitudine condannò Susanna a morte. En aquel tiempo la multitud Allora Susanna condenó ad alta a voce Susana a muerte. Dio eterno, Y Susana exclamó: che conosci i segreti, Dios eterno, que conoces los secretos, conoces las cosas que suceden. Tú sabes que ellos han levantado contra mí un falso testimonio. Yo voy a morir sin haber hecho nada de todo lo que su malicia ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando la llevaban a la muerte, suscitó el Santo Espíritu de un joven llamado Daniel, que se puso a gritar: Yo soy inocente de la sangre de esta mujer. Todos se volvieron hacia él y le preguntaron: ¿Qué has querido decir con esto? De pie, en medio de la asamblea, él respondió: ¿Son ustedes tan necios, israelitas? Sin averiguar y sin tener evidencia, ustedes han condenado a una hija de Israel. Vuelvan al lugar del juicio, porque estos hombres han levantado un falso testimonio contra ella. Todo el pueblo se apresuró a volver, y los ancianos dijeron a Daniel: Ven a sentarte en medio de nosotros y dinos qué piensas, ya que Dios te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo: Sepárenlos bien a uno del otro, y yo los interrogaré. Cuando estuvieron separados, Daniel llamó a uno de ellos y le dijo: Hombre envejecido en el mal, ahora han llegado al colmo los pecados que cometías anteriormente, cuando dabas sentencias injustas, condenando a los inocentes y absolvías a los culpables, a pesar de que el Señor había dicho:
No harás morir al inocente y al justo. Si es verdad que tú la viste, dinos bajo qué árbol los has visto juntos. Él respondió, bajo una acacia. Daniel le dijo entonces, has mentido a costa de tu cabeza. El ángel de Dios ya ha recibido de él tu sentencia y viene a partirte por el medio. Después que lo hizo salir, mandó venir al otro y le dijo, raza de Canaán y no de Judá. La belleza te ha descarriado, el deseo ha pervertido tu corazón. Así obraban ustedes con las hijas de Israel, y el miedo hacía que ellas se les entregaran. Pero una hija de Judá no ha podido soportar la iniquidad de ustedes. Dime ahora, ¿bajo qué árbol los sorprendiste juntos? Él respondió, bajo un ciprés. Daniel le dijo entonces, tú también has mentido a costa de tu cabeza. El ángel de Dios te espera con la espada en la mano para partirte por el medio. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea clamó en alta voz, bendiciendo a Dios que salva a los que esperan en Él. Luego, todos se levantaron contra los dos ancianos, a los que Daniel, por su propia boca, había convencido de falso testimonio, y se les aplicó la misma pena que ellos habían querido infligir a su prójimo. Para cumplir la ley de Moisés, se los condenó a muerte, y ese día se salvó la vida de un inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contigo, Señor, no temo ningún mal. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Contigo, Señor, no temo ningún mal. Me guía por el recto sendero por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Contigo, Señor, no temo ningún mal. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Contigo, Señor, no temo ningún mal. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Contigo, Señor, no temo ningún mal. Yo no me gozo en la muerte del malvado, dice el Señor, sino en que se convierta de su maldad y viva. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Olivi. Jesús fue al monte de los olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujer. ¿Y tú qué dices? Decían esto
para ponerlo a prueba, per avere motivo di accusarlo. a fin de poder acusarlo. Ma Gesù si chinò Pero Jesús, e si mise a inclinándose, scrivere col dito per terra. comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Tuttavia, poiché insisteva Como per insistían, interrogarlo, si alzò se enderezó e disse loro, y les dijo: chi di voi è senza aquel de peccato, ustedes que no tenga getti per pecado, primo la que pietra. arroje la primera piedra. E chinatosi di E nuovo, inclinándose nuevamente, per terra. siguió escribiendo en el suelo. Quelli, udito ciò, si Al oír andarono. estas palabras, todos se retiraron uno tras otro, comenzando por los más Lo ancianos. lasciarono solo. E la Jesús donna quedó era solo in mezzo. con la mujer que permanecía allí, Allora Gesù e incorporándose, e le disse, Jesús le dijo: donna, mujer, non solo, ¿dónde están tus nessuno acusadores? ti ha condannato. ¿Nadie te ha Ella condenado? rispose, Ella le respondió: "Nessuno, Signore". nadie, Señor. E Gesù disse, Y Jesús le dijo: "Neanch'io ti condanno. yo tampoco te condeno. Va, Vete, e d'ora in poi, y de ahora en adelante no peques más. parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nel Salmo responsoriale En el Salmo responsorial abbiamo pregato, hemos rezado: il Signore è il mio pastore, el Señor es mi non pastor, manco di nulla. nada me habrá de faltar. Pascoli erbosi mi fa riposare, Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas idrata tranquilas l'anima mia. y repara mis fuerzas. Mi guida per il giusto Me cammino, guía por el motivo del recto suo sendero por amor de su nombre. nome. Anche se vado per una valle oscura, Aunque cruce por non oscuras temo quebradas, alcun male. no temeré ningún mal, Tu sei con me, porque tú estás tuo conmigo. bastone Tu vara y tu bastón danno sicurezza. me infunden confianza. Questa è l'esperienza Esta es la experiencia che hanno avuto queste due donne, que han tenido estas dos mujeres, la cui storia abbiamo cuya historia letto nelle due letture. hemos leído en las dos lecturas. Una donna innocente, Una mujer inocente, accusata falsamente, acusada falsamente, calunniata, calumniada, e una donna peccatrice. y una mujer pecadora. Ambedue Ambas condanate a morte. condenadas a muerte. La innocente e la peccatrice. La inocente y la Qualche pecadora. padre della Chiesa Algún padre vedeva in de la queste donne una figura iglesia veía en estas mujeres una figura de la iglesia, santa, santa, ma con figli peccatori. pero con hijos pecadores. Dicevano una bella espressione latina. Decían en una bella "La Chiesa è expresión la latina: casta meretrix, la iglesia es la casta la meretrix, santa con figli peccatori". la santa con hijos pecadores. Ambedue le donne Ambas mujeres erano disperate, estaban desesperadas, umanamente disperate. humanamente desesperadas. Susana si fida di Dio. Pero Susana se confía en Dios. Ci sono anche due gruppi Hay también dos grupos di persone, de personas, di uomini, de hombres, ambedue addetti nel servizio della Chiesa, ambos muy cercanos al servicio de la iglesia, giudici los jueces e maestri della legge. y los maestros de la ley. Non erano ecclesiastici, No eran ma erano eclesiásticos, al servizio della Chiesa, pero estaban al servicio de la iglesia, nel tribunale e nell'insegnamento della legge, en el tribunal y en la enseñanza de la ley. diversi. Diversos. I primi
Los primeros, quelli che accusavano Susanna, aquellos que acusaban a Susana, corruptos, giudice corrotto, jueces figura corruptos, una figura drammatica nella storia. emblemática en la Nel historia. Vangelo Gesù También riprende en el Evangelio, la parabola della Jesús toma vedova insistente, il esa giudice corrotto, parábola de la viuda insistente para hablar del juez niente degli altri, corrupto que no se preocupaba de los demás, corrotti. los corruptos. Gli autori della legge non erano corrotti, Los doctores de la ley no eran corruptos, ma ipocriti. pero eran hipócritas. Queste donne, una è caduta nelle Estas mani mujeres, una degli ipocriti, cayó en las manos de los hipócritas y la otra en manos de los corruptos. non c'era uscita. No había salida. Anche se vado per una valle oscura, Aunque camine por temo alcun male. una quebrada oscura, no temo ningún mal porque tú estás conmigo. Castro. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Ambas mujeres estaban en una quebrada oscura, verso la morte. estaban en una quebrada oscura hacia la muerte. Prima esplicitamente La primera di Dio. explícitamente confía en Dios Signore intervenne. y el Señor interviene. La seconda, poveretta, La segunda, pobre, sa che è colpevole, sabe que es culpable vergognata davanti a tutto il y está popolo, avergonzada delante de todo el pueblo que estaba presente in ambedue situazioni. en ambas situaciones. Non lo dice il Vangelo, ma sicuramente El Evangelio no lo dice, pero seguramente dentro, chiedeva qualcosa. oraba en su interior, pedía en su interior. Cosa fa il Signore ¿Qué hace el Señor con questa gente? con estas personas? A la donna innocente la salva, A la mujer inocente la salva, fa giustizia. hace justicia. A la donna peccatrice A la mujer pecadora perdona. la perdona. Ai giudici corrotti A los jueces corruptos los condena. agli ipocriti A los hipócritas li aiuta los ayuda convertirsi. a convertirse. E davanti al popolo dice sì, davvero, Y delante del pueblo primo di voi che non ha les dice, sí, el primero de ustedes que no tenga pecado, una pietra, que tire la primera piedra. e uno per uno sono andati. Y uno por uno se fueron. Qualche ironia, Hay un poco de ironía. l'Apostolo Giovanni qui. El apóstol Juan Quelli udito aquí, ciò, se ne andarono aquellos uno per uno, cuando escucharon eso se fueron uno tras otro, comenzando por el más anciano. gli lascia un po' di tempo per pentirsi. Les deja un poco de tiempo para arrepentirse. I corrotti A los corruptos no los perdona, semplicemente perché simplemente il porque corrotto è incapace di el chiedere corrupto perdono. es incapaz de pedir È andato perdón, oltre. ha ido más allá. Si è stancato, no, non si è stancato, non è capace. La corruzione No, gli ha se ha tolto cansado, no, no se ha quella cansado, no es capaz. capacità che tutti abbiamo di La corrupción vergognarci, incluso di quita aquella chiedere capacidad perdono. de Il corrotto è sicuro, va avergonzarse, avanti, pedir perdón. distrugge, No, el corrupto sfrutta va la adelante, gente, come questa destruye, donna, tutto va avanti. explota a la gente como a esta mujer. Él va adelante, Si è messo al posto di Dio. se ha puesto en el lugar de Dios. E alle donne il Signore A las mujeres el Señor risponde. les responde. A Susana A la Susana libera di questi corrotti, la libera de los la fa corruptos andare avanti, y la deja ir e adelante. all'altra Y a la otra, neanche io ti condanno. tampoco yo te Va, condeno. ed ora in più non peccare più. Vete y de ahora en adelante no peques más. La deja andar. Questo davanti al popolo. Y esto delante del Nel pueblo. primo caso il popolo loda En el il primer Signore. caso, el pueblo alaba al Caso Señor. il popolo En el segundo impara. caso, el pueblo Impara aprende. come era Aprende misericordia
cómo es la misericordia de Dios. Ognuno di noi Cada ha le uno de proprie nosotros storie. tiene su propia historia. Ognuno di noi Cada uno ha i de propri nosotros peccati. tiene sus propios pecados. Se non se le ricorda, ma pensi un po', Y si no los recuerda, piense un poco, li troverai. los encontrarás. Ringrazia a Dio se li trovi, perché se no Dale gracias a Dios que los encuentras, porque si no los encuentras eres un ognuno di corrupto. noi ha i propri peccati. Cada uno de nosotros tiene sus propios pecados. Guardiamo il Signore che fa giustizia, Miremos al Señor que hace justicia, ma che è tanto misericordioso. pero que es tan misericordioso. Non vergogniamoci No nos avergoncemos di essere nella Chiesa. de estar en la iglesia. Vergogniamoci di essere peccatori. Avergoncémonos de ser pecadores. Ringraziamo Dio Demos di non gracias a essere Dios corrotti, de no ser di corruptos, essere peccatori. de ser pecadores. Ognuno di noi, Y cada uno de nosotros, guardando come Gesù mirando cómo in questo Jesús caso, actúa en este caso, si fidi della misericordia. tenga confianza de la misericordia de Dios. E preghi Y con ore fiducia nella con misericordia di confianza en la misericordia de Dios por el perdón, Dio, perché Dio porque Dios mi guida por il giusto cammino, me guía a por el motivo del justo suo nome. camino por amor de su Anche se nombre, vado per una valle oscura, aunque valle del cruce peccato, por quebradas non temo oscuras, alcun male, la quebrada del tu sei pecado, con me. no temeré ningún mal porque Tu tú estás bastone conmigo. e il tuo vincastro Tu vara mi y tu danno bastón sicurezza. me infunden confianza. Y ese Dios misericordioso del que nos ha hablado el Papa en su homilía, ahora se hace presente con su cuerpo y con su sangre en medio de la Iglesia a través de la Santa Eucaristía. Acompañamos con nuestra oración la presentación de los dones del pan y el vino. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, concede a quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios que te ofrezcamos la feliz pureza del alma como fruto de la penitencia corporal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Con el ayuno cuaresmal, tú vences nuestras pasiones y elevas el espíritu, infundes la fuerza y das el premio por Cristo, Señor nuestro. Por este misterio se alegran los ángeles y por la eternidad adoran la gloria de tu rostro. A su canto, concédenos, Señor, que se unan
nuestras humildes voces en el himno de gloria. Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Padre veramente Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Obbedienti alla parola del Salvador. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires a nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien ahora un signo de paz. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre ha comulgado con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y nos unimos a Él en comunión espiritual, pidiéndole a nuestro Señor que venga a inhabitarnos espiritualmente, que venga a nuestros corazones. Las personas que no pueden comulgar, hagan ahora la comunión espiritual. Ai tuoi piedi, oh mio Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore contrito, che si abissa nel suo nulla e nella tua santa presenza. Ti adoro nel sacramento del tuo amore, ineffabile Eucaristia. Desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore. In attesa della felicità della comunione sacramentale, voglio possederti in spirito. Vieni a me, oh mio Gesù, che io vengo da te. Possa il tuo amore infiammare tutto il mio essere per la vita e per la morte. Credo in te, spero in te, ti amo. Così sia.
A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame